A ver, comenzamos. Miren aquí, muchachos. Cuando el cambio, este delta es la variación o cambio en la función, es pequeño, hemos dicho que se aproxima al diferencial, ¿de acuerdo? Entonces, el error relativo establece, es el resultado que obtengo de dividir la variación entre el valor original de la función. Igual acá, el relativo, utilizando diferenciales, es el diferencial de la función entre el valor de la función. Y el error porcentual es el error relativo por 100. Siempre que a un cociente que está en el orden de 0 a 1, en algunos casos más de 1, raro, ¿no es cierto? Pues multiplico por 100 y genero un resultado porcentual. Eso, te le digo también con sinceridad, esto no es nuevo. Ninguno de ustedes me puede decir, profe, esto no sabía. Todos esto lo manejamos sin problemas. Dificultad porque es exactamente lo mismo que vimos en el curso de cálculo diferencial. Muy bien. Un ejemplito, mira, un ejemplo pequeño. Dice, si la longitud de un radio de la base de un cilindro aumenta en 0,5, entonces, ese aumenta, pues hacerlo así, ¿ve? Variación en R. Y el hecho que dice aumenta es que es positivo. ¿Ya? Y esto aproximadamente es el diferencial de la variable. Esto lo podemos tomar aproximadamente, ahí está, un 5%. Entonces, aquí falta, está, por esta parte, porque multiplica por 100. Me estoy equivocando. Aquí por 100. ¿Verdad? Ahí está, ¿no? Y su altura también en 1%. Entonces, de una vez, y ¿listo? Entonces, ¿cuál es el cambio porcentual aproximado de su volumen? Entonces, primeramente, establecemos que el volumen es una función que depende de la longitud del radio y de la altura, ¿ven? Y creo que más de un peruano no me va a dejar mentir, ¿no es cierto? Ahí están. Estas son la expresión que me permite hallar el volumen de cualquier cilindro. Entonces, ¿qué cosa apunto yo? A Y. Dice acá porcentual en el volumen. Entonces quiero saber esto. ¿Ve? Esto es lo que quiero hallar, ¿ves? ¿De acuerdo? Entonces, primeramente, el diferencial para una función de dos variables sería la derivada parcial con respecto a R por, ¿ve? Ahí está, ¿ve? Más ahí está, ¿ve? Entonces, esto va a ser pi, el factor pi, 2R por H, y todo esto multiplicado por el diferencial de R, ¿no? Pi R cuadrado por diferencial de H, ¿eh? ¿Está?
Entonces, tengo esto. Ahora sí quiero hallar esto, ¿eh? Entonces, divido el primero pi, 2R por H, entre pi, pi R cuadrado, R por H, ¿eh? Acá viene el diferencial de R, más pi, ¿eh? ¡Ey! Estoy olvidando el 100. No es mami Filipa. Más pi, ¿eh? Esta no. ¿Te fijas acá? Pi, simplifico con pi, h, se con h, y el r se con el cuadrado. Y me queda 2 veces el diferencial entre r, por 100. Entonces, el diferencial de r entre r por 100 es 0,5. Como es por 2, queda 1%. Más, aquí mira, sa. Y aquí tengo el diferencial de h sobre h por 100. 1%. Entonces, esta suma, ¿cuánto es? Es 2%. A ver, Juancitos, ¿no se me dejó entender? Observen, por favor. ¿Te escucho? Sí, profesor, todo claro. Excelente. Muy Sí, bien. Está bien, ya estamos mejorando, ¿ves? Ya no me hacen esperar tanto, sino automáticamente ya me están indicando la respuesta y eso está muy bien, pero no perder tiempo. Sigamos. Entonces, sigamos. A ver, mírenme. Tal vez muchos no lo crean, pero este no es el que tú crees, ¿no? Es una foto que se ha tocado un poco, que yo lo tomé a mi papá, a mi señor padre, que gracias a Dios lo tengo vivo, que se parece mucho, todos lo dicen, tiene esas ojeras, la misma nariz, esos bigotes, tiene así el cabello, le gusta tenerlo así, bueno, ya tener casi 100 años, evidentemente ya genera costumbre, ¿ya? Y él siempre él en su juventud ha sido uno de los primeros ingenieros electrónicos que hubo en el Perú. Él es de San Marcos. Y obviamente hace más de 30 años que se jubiló. Ya, se jubiló como decano de la Facultad de Electromecánica. Y bueno, a mí no me gustó la ingeniería, pero sí las matemáticas. Entonces, él hacía preguntas como esta, ¿no? ¿Cómo usted, porque mi papá siempre ha sido muy respetuoso hasta con nosotros, ¿no? ¿Cómo usted demostraría que el error relativo de un producto es aproximadamente igual a la suma de los errores relativos de los factores? A ver, ¿quién me dice? ¿Cómo responderías esto? Repito, ¿cómo demuestras que el error relativo de un producto es aproximadamente igual a la suma de los errores relativos de los factores? A ver, estoy viendo el chat. Estoy viendo el chat. No dice nada. Tú ya sabes, cuando no dice nada, pregunto. Adrián Mateo. Héctor dice, espérate, déjame que lean. Quiero que lean, ahí está lo que se está preguntando. ¿Cómo demuestras que el error relativo de un producto es aproximadamente igual a la suma de los errores relativos de los factores?
Eh, bueno, en ese caso, Ujú. A ver, ponte bueno, que ponen esta preguntita de un puntito en la práctica. Ya, ¿cómo comienzas? bueno, primero tendré que definir cómo hallar el error relativo del producto, Bueno, supongo, ya, ¿no? uy, pero acabo de mostrarte lo que hijo. Mira, si tienes una función, ahí está, una función f, entonces su error relativo, te acabo de decir, es el diferencial de la función entre f, ¿no? Es el error relativo. Ya está. No necesitas más. Dime, a ver, Adrián me ha dado su idea, ¿ya? Y eso me parece muy valioso. Anthony Marlon, a ver, complemente. Él dijo, profe, tengo que saber cómo se llama el relativo, acabo de mostrárselo, diferencial entre la función. ¿Qué harías, Anthony? Estás en la práctica, preguntita de un puntito, ¿no? ¿Qué harías? ¿Está Anthony por ahí o lo veo todo hablando solo? Aló, aló. A ver, Yair, quiero ayudar a Anthony. Gracias, Anthony. No sé si, ni siquiera sé si me ha escuchado. En fin, Yair Fuente dice, si la derivada de un factor entre el factor es igual a la derivada parcial de ese factor, a la derivada parcial de ese factor, no te entendí nada. A ver, ¿quién traduce? Al Champi Yauli. Champi, traduce lo que ha hecho Yair, ¿eh? Repito, yo quiero demostrar que el error relativo de un producto es aproximadamente igual a la suma de los errores relativos de los factores. Y Yair ha puesto ahí si la derivada de un factor entre el factor es igual a la derivada parcial de ese factor. Tampoco entiendes mucho, pero eso. Ah, ya, no hay problema, listo. Entonces lo explico yo. Mire, muchachos. Como le dije a un buen amigo, el error relativo de una función es su diferencial entre el valor de la función. Entonces, como acá me pide hablar que cómo puedo aproximar el error relativo de un producto, entonces hago lo siguiente. Genero una función, mira, genero una función que depende de dos variables, ¿ya? Y le puedo llamar z, y digo que es x por y. ¿Ve? Entonces, yo quiero el error relativo del producto. El producto es z. Entonces, hallo primero el diferencial de z, que vendría a ser la derivada parcial de z con respecto a x, ¿ves? Por su diferencial, ahí está, repito. Z es el producto. Entonces, voy a hallar el diferencial de z. Entonces, aquí tengo x por y al hallar el diferencial, primero derivo la función z con respecto a x, acá está, queda y lo multiplico por su diferencial. Más, ahora derivo z con respecto a y, me queda x, y multiplico por su diferencial. Entonces, mira, ahora z, que es el producto, lo divido entre z. Entonces, cada uno de los factores lo divido entre z, pero no pongo z, sino pongo x por y. ¿De acuerdo? Mira, y se va con y, x se va con x. Y mira lo que ha quedado. ¿Qué ha quedado? Que el error relativo de un producto es aproximadamente igual al error relativo con respecto a la variable x más el error relativo con respecto a la variable y. Entonces, estoy indicando que el error relativo de un producto es, y como estamos hablando de derivadas, aproximadamente, excelente interpretación, ¿eh? Aproximadamente igual a la suma de los errores relativos de los factores. A ver, por favor, ¿me he dejado entender? Profesor, disculpe, tengo una duda. A ver, Ahí usted tomó z igual a x por y, pero si no tomara esa función, ¿cómo? entonces usted tomó z igual a x por y, y si Claro. tomara otro producto con otras más cositas, ¿cómo demostraría? Por ejemplo, un Ah, seno de x por un seno y el producto de funciones así.
Perfecto, pues. Recuerda que esta es una función. F y X por Y es la regla de correspondencia. ¿Ya? Si tú quieres tomar, por ejemplo, que Fx, Y, como tú dices, ¿no? Sea seno de X, no sé, por coseno de Y por un factor, llámale K, algo así. Sí, profesor. Ya. ¿Y qué cosa quieres hacer con él? Quería demostrar lo mismo que usted hizo arriba, o sea, de la misma manera. Pero, o sea, arriba usted puso que z igual a x por y, y bueno, hizo Claro, triple. porque la ¿Cómo quería pregunta es, demostrarlo eso? por eso, es que tienes que leer la pregunta. ¿Qué significa para ti la palabra producto? Yo entendí por producto que sería el producto de dos funciones. Ya, ¿y quién te ha dicho que X no es función? No, ¿Qué? claro, ¿No hay pero, o función de sea, identidad? no, sí digo, pero sería una función particular, lo que iba a referir a una función en general. Claro, una función particular. ¿Quién me está diciendo que X es el único valor que tiene? De repente X es una función que depende de dos variables y está haciendo la otra constante. Como decir 2x, 4x, 7x. ¿Me dejó entender? Sí, lo entendí. Ahora, incluso podría ser así también. ¿Por qué no? Mira, U por V. Y acá pongo U por V. Y en vez de Z, puedo poner omega. Omega es U por V. Ya, pues. Y ahí, por ejemplo, omega es producto de funciones. ¿De acuerdo? U y V son funciones. Lo mismo. ¿Me dejó entender? Perfecto. Claro. Porque, repito, abajo me está pidiendo demostrar que el error relativo de un producto no me dice de qué producto. Entonces yo puedo generarme el producto que quiera. Si la pregunta fuese más específica, tendría que decirme producto de qué. Si no lo dice, yo simplemente muestro un producto. Ya, pues. W igual a U por V. Ahora, quiero el error relativo de W, que es un producto, pues derivo con respecto a cada una de sus variables. Y se acabó, ¿no? E incluso U y V, escucha, U y V podrían depender de otras variables. No pasa nada. No pasa nada porque es lo mismo. Simplemente la derivación que voy a usar va a ser utilizando regla de la cadena, que eso vamos a ver el día de hoy. Muy bien. Gracias. Así como la de mi amigo, por favor, ¿alguna otra duda? No, profesor, todo claro. Listo. Listo. Entonces, usted no sabe, mira, lo que he hecho, cualquiera me lo ha podido hacer, ¿no? Lo que pasa es que no se están acostumbrando a interpretar, se siguen preocupando por la operación. Yo siempre te he dicho, matemáticas no es escribir bonitos los símbolos, no, es utilizarlo como una herramienta para resolver problemas. Y de tipo ingeniería, mayor todavía la preocupación, ¿no? ¿Qué más tenemos? Mira, dice acá, el radio de la base. Dice, el radio de la base y la altura de un cono circular recto se han medido dando como resultados 10 y 25 centímetros, respectivamente, con un posible error en la medida de 0,1 centímetros. Como máximo, en cada mención, utilizar la diferencial para estimar el error que se produce en el cálculo del volumen del cono. ¿Está? Entonces, vuelvo a preguntar al pueblo peruano. Repito, vuelvo a preguntar al pueblo peruano. Esto se te presenta en la práctica, ves que vale 2 puntos. ¿Cuál es el primer paso, joven? A ver. ¿Quién me dice? ¿Cuál es el primer paso? Definir las diferenciales. Me parece muy bien. Entonces, primeramente, como estamos hablando de errores en medida para obtener el volumen, el error que se comete, por ejemplo, en el cálculo del radio, le puedo asignar el diferencial. Este es el error, ¿eh?
error en la medida de la longitud del radio. Ahí está bien. ¿Ya? El otro, altura, error en la medida de la longitud de la altura. ¿Ven? Es el error. Y hago esto, mira, ahí está. Aquí sí, mira, los otros son errores en la medida. En cambio, este es error en el cálculo. ¿Ven? Está bien. Diferencial de V se llama el error en el cálculo. Mira, no es el mismo tipo de error. Unos son en la toma de medidas y el otro es en el resultado. Porque te dije que una de las aplicaciones del diferencial es en la estimación de errores. Entonces, una vez que has hecho eso, dice, ¿no? El volumen, como estamos viendo acá, cono. Cono es 1/3 de pi r cuadrado entre h. ¿De acuerdo? Entonces, quiero llegar, ahí está el error. Factorizo pi tercios. Y ahora pongo acá 2r, h, diferencial de r, más h, perdón, r cuadrado por diferencial de h. Entonces acá, pi tercios, 2 radio, 10, está por su error, 0,1, lo pongo entre 10, ¿ven? Ahí está, 0,1 entre 10, por la altura, 25, más 10 al cuadrado, y aquí también entre 10. ¿Ven? ¿Listo? O sea, con esto, y yo que tengo 50, aquí me queda 10, 60, entre 3, 20 pi. Aquí viene a ser centímetros cúbicos. Este es el error que se está cometiendo en el cálculo del volumen. ¿Alguna duda, por favor? ¿Mis tigres? ¿Alguna duda, por favor? Entonces esa sería la respuesta, 20 pi. No, ese es el resultado. Ah, ¿Por qué? ¿Cuál es la respuesta, profe? Acá dice, utilizar diferencial para estimar. Ya está. El error. ¿Ves? ¿Qué se produce? Esta es la respuesta. En el cálculo del volumen del cono es aproximadamente 20 pi centímetros cúbicos. Eso quiere decir que si hay un volumen, imagínate que sale 120 pi, entonces el valor exacto está entre 120 y 100.
¿ya? Perdón, 140 y 100. En ese rango está, ¿no? Porque el error, pues, aquí no se sabe si es más o menos, ¿no? Por eso ahí el error va a estar con una variación de 20 pi centímetros cúbicos. Dice ahí Francisco, ¿no falta dividir entre B o estoy volando? Bueno, por ahora está volando un poco, Francisco, porque ese error que tú me dices es el error respecto al volumen. Repito, Axel, si lo divido entre B, eso sería el error respecto al volumen, que es un error relativo. ¿Ya? ¿Me dejó entender? Axel, gracias por tu Sí, profesor. pregunta. Muy bien, ¿eh? Por eso hay que leer la pregunta. No dice respecto a qué. No dice tampoco quiero hallar el error relativo. Tampoco no dice quiero hallar el error relativo porcentual, que es el relativo multiplicado por 100%. ¿Ya? Entonces, por favor, lo primero que quiero que hagan, como alguien me dijo por ahí está, define cuáles son tus errores. ¿Ya? Y ya estás viendo que cuando son las variables independientes, tú asumes como error de medida. ¿Ya? En cambio, el error que se obtiene después de, con esas medidas erradas, encontramos un resultado, ahí estamos encontrando un valor que también tiene un error, pero es un error de cálculo. ¿Ya? Y eso son conceptos que vas a manejar en la vida real. ¿Por qué creen ustedes que los equipos que compras no te duran para siempre? ¿Ah? ¿Por qué crees que, por ejemplo, si tú compras un celular, te dicen, ¿no? Tiempo de vida, 2000 horas. Te pueden decir así. Puede durar un poquito más, pero es un valor estimado. ¿Por qué? Porque la batería va a ir muriendo. La batería va muriendo poco a poco. Hasta que en un momento dado que el equipo ya no sirve. Hay que cambiar, hay que renovar. Porque todos los equipos salen con errores. Todos. No hay un equipo que sea perfecto, ¿eh? No. Ninguno. Por eso, las grandes empresas tienen su gerente de producción. Y el gerente de producción sabe los errores estándares internacionales que permiten decir que ese producto es bueno. Si no, mira, por ejemplo, esto de vacunas. Profe, esa vacuna pues me protege al 95%. No, profe, esa vacuna al 90%. ¿Te das cuenta? Porque se ha fabricado esto utilizando porcentajes de medidas. Claro, medidas pequeñísimas. Pero tú como ingeniero tienes que entender eso. Tú tienes que dar tu última palabra. Nadie produce si tú no dices, perfecto, ya está. Nadie saca a la venta si tú no das tu visto bueno. Nadie llevaría un televisor, por ejemplo, de última generación, con resolución de 8K, 16K, 64K, si tú no le das el pase. Porque tú vas a ser, en este caso, el ingeniero que se va a encargar de dar el aval a que el producto cumple estándares. Nadie más lo puede hacer, solamente el ingeniero. Es el único que puede hacerlo. Eso lo hace el gerente. El gerente no sabe nada, a no ser que sea el ingeniero. Entonces, desde aquí es donde ustedes van a empezar a entender de que todo tiene errores. ¿Ya? Todo tiene errores. Por ejemplo, yo siempre digo a los alumnos, a ver, quien me envía o me entrega por delivery, no sé, una regla que mide exactamente 20 centímetros, así, 20 exactamente, lo apruebo en el curso. Hasta ahora no he podido conseguirlo. ¿Por qué? Porque cuando tú compras una regla y lo cortas en 20 centímetros, utilizas un instrumento de medida.
Y ese instrumento, por ser manual, tiene defectos de producción. Por lo tanto, hay errores que se va a cometer. Por más chiquito que sea, pero es un error. ¿Ya? Entonces, eso significa que nada es igual. Ni siquiera cuando se sacan en serie, ¿no? Nunca dos elementos, cualesquiera sean estos, son exactos. No. La máquina incluso también comete errores. Claro. Hasta las máquinas cometen errores. ¿Cree que la máquina es perfecta? No, no es perfecta. Muy bien. Profesor, una pregunta. Entonces, dime. Pero si de alguna manera existiera esa regla de 20 centímetros exacta, ¿desde cómo se comprobaría que es exacta? Ahí está el chiste. Ahí está el chiste. ¿Por qué te lo digo? Porque si esa regla me lo entregas y la temperatura del ambiente, escucha, es menos 20 grados centígrados, menos 20, esa regla se contrae. En cambio, me voy al África, ¿de acuerdo? Y lo saco a casi 50 grados centígrados, esa regla se expande. Por lo tanto, impide el hecho de que por más que lo cortes exactamente, cuando tú vas a medirlo, va a depender de muchos factores. Y la contracción no lo ves, pero si utilizas sistemas de medida precisos, de precisión, ¿no? Por eso existen, por ejemplo, hoy en día, láseres. Los láser te permite llegar a niveles muy pequeños de errores. ¿Qué te estoy diciendo? 1 por 10 a la menos 50 milímetros, imagínate. Es un error, pero sí hay, pero pequeñísimo. ¿De acuerdo? Esas medidas son las más exactas posibles. Entonces, cualquier instrumento de medida que tú lo puedas coger para medir, eso tiene errores. No lo es exactamente. Ahora, tu pregunta es buena y también me gustaría saberlo. ¿Qué pasa? Yo soy matemático. Si ustedes tienen... A ver, chicos, ¿alguien está llevando física? Por favor, escriban en el chat. ¿Alguien está llevando física? ¿Aló, aló? ¿Aló? Ya se fueron ya. La mayoría. Listo. Te estoy dejando entonces acá para que el día de... A ver, el día viernes alguien me dice, pregúntale a tu profe de física. Ese es el profesional que te va a decir exactamente con qué puede medir las cosas con más precisión. ¿Ya? Pregúntale a tu profe. Profe, ¿qué instrumentos tengo para medir de forma casi exacta? Porque eso de exactitud no existe, ¿no? El calímetro no, hijo, eso está lejos. Eso tiene errores enormes. Claro, imperceptibles a la vista, pero tiene errores. ¿Ya? Entonces, por favor, para el día viernes, voy a preguntar, ¿eh? A ver, ¿quién preguntó? Bernier, el otro dice, nada, profe, tú lo manejas con la mano. Tú no puedes, si tú lo usas, ya tiene error ya. Porque tú lo agarras de cierta forma, cuando vas a medir, lo inclinas, ya, tú mismo produces errores de tipo mecánicos. Ya, preguntan a su profe de física, ¿qué instrumentos de medida exacta tenemos? O los instrumentos de mayor medida. Escuadra carpintero. Troglodita. Ya, sigamos. Ya mira, voy a preguntarles, ¿ah? A ver, ¿qué dijo su profe de física? Porque ese es el mejor profesional para conocer novedades de todo tipo, ¿no? De temperatura, de tiempo, de medida, como estamos viendo aquí, de producción, de fabricación, ¿no? Esa gente está en todo. Yo no, me baso solamente en lo que escucho por ahí, ¿no? En cambio, yo te manejo, sí, la parte analítica del asunto. Ah, eso sí es lo mío. Regla de Eureka, fuera de acá. Sigamos. Instrumentos que están hechos de algún material, no sé, hijo, pregunta. A mí no me preguntes eso. Pregúntale eso a tu profe de física. El viernes, ¿ah? El viernes pregunta. Ya. Sigamos. Sigamos. Recordando, uy, qué buena.
Ahora sí. Ahora le toca a ti. El otro dice, wincha. Fuera de acá. A ver acá. Profe, ¿hice no la pregunta la vez pasada? Por supuesto. Esta es la pregunta la vez pasada. ¿Ya? Una empresa manufacturera elabora dos tipos de chocolates de almendras. Mira, QDA, cantidad de almendras, y nueces, QDN, cantidad de nueces. Los costos correspondientes a sus productos es, mira, esta es la función de costo que depende de la cantidad de almendras y la cantidad de nueces. Y está expresada por esta relación, o función, mejor dicho. ¿Ya? 0.02, aquí está. Y las funciones de demanda, que son lo que relaciona el precio unitario con la cantidad, está dado con esta relación. La cantidad de almendras es igual a 125 menos el precio unitario de la almendra al cuadrado, menos 0.1 del precio al cuadrado de n. De los nueces. O sea, el precio de almendra y de las nueces infieren en la cantidad, imagínate, de almendras. ¿Eh? Y lo mismo, acá tengo la cantidad de nuez utilizada, está en función del precio de la almendra y también del precio de la nuez, el precio unitario de venta. Por la regla de la cadena, quiero hallar, escúchame, cómo varía el costo de producir estos tipos de chocolate, pero con respecto al precio, escúchame, al precio de la almendra. ¿Ah? Repito, por la regla cadena, ¿por qué es eso? Ahora vamos a aprender. Calcular cómo varía el costo de fabricación de chocolates con respecto al precio de la almendra. Evaluar este cálculo para precio de almendra igual a 2 unidades y precio de nuez 3 unidades. ¿Ya? ¿Cómo se hace esto? Permítame darle las herramientas. Empecemos, jóvenes. Miren eso. Observen, por favor. Observen. Estás viendo el título de la cadena y abajo una imagen que tiene mucho que ver con lo que vamos a hacer el día de hoy. Así es. Entonces, este tipo de ramificaciones que estás viendo ahí, por ejemplo, esta es una imagen a nivel celular en nuestro cerebro. Esta parte del cerebro debe tener aproximadamente un tamaño de una micra. Obviamente, ha sido aumentado millones de veces para poder ver uno de las millones que tenemos en el cerebro. ¿Ya? Imagínate, esto tenemos millones. Y mira, ponte a contar cuántas conexiones finales tiene esas ramificaciones. Si esto tengo millones, y ahí puedes tener, no sé, 200, 300, 400, no sé cuántas terminaciones finales tenemos ahí, pues es una cantidad muy grande de ramificaciones que interactúan cada vez que pensamos, hablamos, cantamos, soñamos, etc. Entonces, este es un buen ejemplo de la regla cadena. ¿Qué? Observa. Introducción. Como siempre, mira, te muestro el término regla cadena en este curso y mira cómo. Recordando la regla de cadena que aprendimos en cálculo diferencial. Dice, recordemos que la regla de cadena para una función y igual a f de x y x igual a g de t, ambas funciones derivables. Entonces, y es una función derivable con respecto a la variable t. Y se cumple lo siguiente. La derivada
de y respecto a la variable t es igual al producto de la derivada de y con respecto a x por la derivada de x con respecto de t. Ahora, para funciones variables, la regla cadena tiene varias versiones. Veamos. Miren, caso 1. Caso 1. Supongamos que z es una función de dos variables. Ahí lo está viendo. X, y o x punto y coma y. ¿De acuerdo? Ambas representaciones son correctas. Las variables independientes lo puedes separar por comas o si no por puntos y comas. Entonces, esta es una función diferenciable de x y de y, donde además x depende de una variable t y y también, haciendo ver de que x es igual a g de t y y es igual a h de t. Y estas son funciones derivables de t. Entonces, z es una función derivable de t. ¿Y se cumple qué? La derivada con respecto de z, perdón, he leído mal. La derivada de z con respecto de t, miren esa notación, por favor. Aquí hay que tener mucho cuidado. Mira el tipo de operador que utilizo. Este es el operador tradicional. Y ahora mira cómo comienza acá. Derivada parcial. Derivada parcial de f respecto a x por, y mira, vuelvo a cambiar el operador. Acá es el operador de derivada. Más derivada parcial de f respecto a y por derivada de y con respecto a t. Entonces, estamos viendo que acá se presentan pues combinaciones de operadores. Derivada y el otro derivada parcial. Entonces, ¿a qué se debe que yo utilice un operador distinto al que está acá? ¿Por qué no utilizo el mismo? Por una sencilla razón. Aquí tengo una función z, mira, que depende inicialmente de la variable x y esta a su vez depende del tiempo. Perdón, de t. Y lo mismo sucede con y. Es decir, en líneas generales, aquí estoy haciendo una composición. Y estoy obteniendo que z en realidad es una función que depende de t. ¿Ve? Es una función que depende de t. Por lo tanto, si voy a analizar la variación instantánea de z, ¿ve? Que depende de t, entonces debo utilizar el operador derivada, ¿ve? Con respecto de t. Para llegar a encontrar esta variación, debo pasar primeramente por la variable x que también depende de t y luego por la variable y que también depende de t. Por ese motivo es que aquí utilizamos lo que se llama una ramificación. ¿Qué? Sí, observen por favor. Veamos esta fórmula de manera gráfica. Veamos esta fórmula que está acá de manera gráfica. Miren, muchachos. Aquí en la cúspide está z. Y estas son las variables, x, y, de manera que influyen el valor de z. Entonces, por ese motivo, date cuenta, aquí tengo dos caminos. ¿Ve? ¿Y qué pasa? Para yo analizar la variación de z respecto de t, no puedo llegar a t si no paso por x. Por eso es que cuando haya una bifurcación, utilizo la derivación parcial, porque hay dos variables. Y eso ya lo hemos visto. Por ese motivo, para llegar aquí y luego de aquí pasar acá, primero utilizo la derivación parcial y luego aquí veo que soy un solo camino y utilizo acá la derivada. ¿Okay?
Luego regreso. Y así como vine por este camino, ahora me tengo que ir por este camino. Por ese motivo, al ir por este camino, utilizo nuevamente la derivación parcial. Y una vez que yo acá veo un solo camino, entonces utilizo la derivación. Pero no parcial. Juntando estos cuatro cálculos, acá está. Para hallar la variación de z con respecto a t, entonces debo sumar primero la variación de f respecto a x por la variación de x respecto a t, más la variación de f con respecto a y por la variación de y con respecto a t. Entonces, cuando hagamos regla cadena, o un problema de regla cadena, nosotros tenemos que iniciar a hacer esta estructura, la relación y los caminos que me llevan de una u otra variable. Entonces, para ser más preciso, miren, regreso. Hasta acá. Observa. Aquí tengo C, aquí está C, costo, que depende de variables. QDA, cantidad de almendras, QDN, cantidad de nueces. Ahora, esta, mira la relación que tiene. Él depende del precio unitario de la almendra y además del precio unitario de la nuez. Y él también. El precio unitario de la almendra y acá cometí un horror. Un horror. Acá es precio unitario. Ahí está. Finalmente, podría decir que C es una función de variables, QDA y precio de A. Carambas. Otra vez puse Q. ¿Ves? Y acá, QDN. Ahí está. ¿Eh? Quiere decir que C es una función G que depende del precio de A y del precio de N. Entonces, cuando yo quiero llegar a la variación, como dice acá, ¿eh? La variación del costo con respecto al precio, como tengo dos caminos, al precio de A, al precio de N, entonces es correcto decir esto. Ahí estamos. Lo que estaría mal, esto está correcto, que alguien ponga esto. Esto sí está mal. ¿Por qué? Porque este costo depende de dos parámetros, o variables, no de uno. Cuando depende de uno, así se escribe. Cuando depende más de uno, así se escribe. A ver, jóvenes, ¿esto dejó de entender? Sí, profesor, todo claro. Excelente, excelente. Ahorita hacemos este cálculo, ¿ya? Ahorita hacemos, un ratito. Listo. Entonces, mira, tenemos un ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo. Dice, si la función t depende de x, y. Ahí está la regla. Representa la temperatura en cada punto y, y de alguna superficie. En este caso podría ser del plano x, y. Y x, a su vez, depende de t, perdón, y y también de t. Entonces, acá está, mira, la función t, y acá están las dos variables, x, y. Y de aquí solamente sale un solo camino, pues utilizo este operador. Operador derivado. Acá, operador derivado parcial, porque de aquí hay dos caminos. Si hay dos o más, derivada parcial. Si hay uno solo, derivada. Nada más. ¿Eh? Y así se obtiene la variable. Entonces, si yo derivo, ¿ya? Si yo derivo, primero, con respecto a t,
sería 2xy, 2xy, más, con respecto a y, 3y a la cuarta, por derivada de x con respecto a t, e a la t. ¿Ves? Más, derivada con respecto a y, x al cuadrado, más derivada con respecto a 12xy cubo. ¿Ve? Y con respecto a t, coseno t. Ahí está. Esta sería la derivación. ¿Bien? Este está muy... No aguanta. No se nota muy bien. Marea. Marea. Acá mejor la mía. Ahora sí, aquí se ve mejor. Ahora sí, voy a derivar con respecto a x, 2xy más 3y a la cuarta por derivada de x con respecto a t, lo mismo, e a la t. Más, con respecto a y, x cuadrado más 12xy al cubo, ¿ya? Y esto multiplicado por coseno t, que es la derivada de y respecto a t. Ahí está, ¿ven? ¿Sí? ¿No? Y ahí podríamos evaluar, ¿no?, en algún punto que me den, algún valor, no sé, x igual a 3, y igual a menos 1, ¿no es cierto? O, más fácil, ¿no? De repente me dicen, evaluar para t igual a 0, por ejemplo, ¿no? Si pongo t igual a 0, x valdría 1 y y valdría 0. Entonces, para llegar al valor de x y y, me basta conocer el valor de t, nada más. Fíjate, a esa variación también le puedes llamar razón de cambio o razón de cambio instantánea. ¿Sí? ¿Me dejan entender, chicos? A ver, jóvenes. ¿Me dejan entender? Sí, profesor. No, claro. Excelente. Sigamos. Quiero hacer el ejercicio anterior. Quiero hacerlo. Bien. Mira, caso general 1. Caso general 1. Dice que, supongo que z es una función derivable de las n variables. Mira, x1 hasta xn. En donde cada x sub j es una función que depende de t. Por consiguiente, z es una función derivable de t y se cumple. ¿Observa? Para hallar la variación de z con respecto a t o la razón de cambio de z con respecto a t, primero me voy por la primera rama, derivada de z con respecto a x1 por derivada de x1 con respecto a t. Más, siguiente rama, derivada de z con respecto a x2, parcialmente, por derivada de este valor x2 con respecto a t. Y así. Por parejas vamos multiplicando y el resultado se va sumando. Entonces, esto puedes hacerle, y para la práctica, por favor, como se va a evaluar regla de la cadena, espero que todos hagan la regla de la cadena. Es decir, primero me generen la estructura. ¿Bien? La estructura. ¿Cuál es la estructura, profe? No, pensé que estaba acá. La estructura es esto, ¿no? Creo que blanquito se ve mejor. Ahí no hay blanquito. Amarillo, ¿eh? Ahí está, ¿eh? Z. X1. X sube N. Y ahí está. Ahí está la estructura que representa a esto que está acá. Entonces, para llegar a la derivada con respecto a t,
primero pasas por esta rama, derivada parcial de z con respecto a x1, por derivada de x1 con respecto a t. Luego vas al siguiente, más derivada parcial de z con respecto a x2, por derivada de x1 con respecto a t. Y así hasta llegar al último, ¿no? Muy bien, muy bien. ¿Sigue estando claro, por favor? Esto que está acá. ¿Alguien tiene alguna duda? Profesor, una pregunta. Dime, qué bueno. ¿Ese parámetro Dime. siempre será t o puede ser No, otro? puede ser cualquiera. Como estás viendo, ¿has visto en el caso anterior que la cantidad de almendras depende de el precio unitario de la almendra y la nuez? ¿De acuerdo? Sí, profesor. Ya, entonces, no tiene por qué ver. Normalmente, mira, cuando hablamos de tasas relacionadas, ahí sí podemos utilizar como parámetro el tiempo. Entonces, si dice, yo quiero saber cómo varía, ¿ya?, el área de una superficie con respecto al tiempo. Entonces, la última variable va a ser t, ¿ya? Y ese t va a representar al tiempo, que es lo normal, ¿no? Que ahora en un problema creado le pongan otro nombre, bueno, ya depende del autor. Entonces no siempre va a ser t. No siempre va a ser t, por favor. Muy bien. Mira acá. Mira, suponga caso 2, porque hemos visto acá el caso 1, en donde z depende de n variables x, y cada una de ellas depende de una variable. En este caso le han puesto t. ¿Ah? Ahora, caso 2, z depende de 2, podría ser de 4 o 5, no hay problema. Y cada una de ellas depende de 2. Ahí está nuestro caso. Mira, este es el caso que nosotros vamos a ver. Observen, por favor, la notación de los símbolos para la derivada. En todos los casos, en todas las partes, estoy usando derivada parcial. ¿Ves? Derivada parcial. ¿Ves? Entonces, esta estructura, acá está, mira esta estructura, z depende de x, y cada uno de ellos depende de 2. De S y de T. Por ese motivo, las derivadas parciales, observa, de ambos no son iguales. Muy bien. Entonces, vamos ahora sí un ejemplo. A ver, mis amigos. Ahora sí, mira. Regreso un tiempo. Ahora sí, acá estoy. ¿Ven? Acá estoy. Ahora sí voy a resolver esta pregunta. ¿Ya? Ahora sí voy a resolver esta pregunta. Aquí está la ramificación. ¿Ya? Para analizar la variación de C con respecto a este precio, hay que pasar primero por esta variable y luego por esta variable, porque ambos, mira, dependen también de él, del precio unitario de él. ¿Ven? Ahí está, ¿ves? Entonces comienzo. La derivada, espérate, déjame cambiar el color. Este color no se nota muy bien. Negro. Así. Con C con respecto al precio de A va a ser igual. Derivada parcial, uso A, ¿ve? Ahora sí. Por ahí está. Más derivada parcial
¿Están? Entonces comenzamos, mira. Voy a derivar primero con esto. ¿Ya? Deriva parcial de C con respecto a Q sub A. Acá tengo una constante y este 3 baja a multiplicar. 0,06, que es 0,02 por el exponente 3. Aquí tengo una potencia. ¿Ve? Y quedó cuadrado. Ahora derivo lo que está dentro. Ahí viene la derivada de Q sub A con respecto de P sub A. Y seguimos. Menos. Acá. Esto, otra vez. Este 2 multiplica a 0,1. ¿Está? Y acá queda la 1, ¿eh? Y esto fíjense, lo que estoy haciendo aquí, repito, estoy llevando C con respecto a Q sub A. ¿Ya? Ahora, uno puede decir, no, profe, pero acá has multiplicado 2 veces. Claro, porque en realidad yo puedo derivar todo y multiplicarlo solo por Q sub A. ¿Qué? Así es. Puede ser eso, no hay ningún problema. Mira, lo derivo todo, primero todo esto con respecto a Q sub A. ¿Ya? Y no va a variar. Aquí menos 0,2, se repite así más claro. Mira. Ahí está. Y más, aquí sería 3 veces. Nada más. ¿Ve? 3 veces. Y ahora sí, una vez que terminé, todo esto recién por ahí está, ¿ves? Y más, sigo por acá. Ahora, deriva de C con respecto a Q sub N. ¿Por qué? Porque Q sub N también depende de P sub A. Entonces, otra vez, 0,6. Acá también. Está. Y acá, más 3. Cierro y ahora sí viene derivada de Q sub N con respecto de P sub A. ¿Ven? Entonces ahora sí completo. Primero este factor. Y ahora derivada de Q, acá está, con respecto a P sub A, acá me da 0, que es esto nomás, menos 2, P sub A. Ya está, ¿ven? Y el otro, más, quiero todo esto, otra vez. Y acá, derivada de Q con respecto a P sub A, otra vez, menos 0,2, menos P sub A. Ahí está. A ver, me detengo, por favor. Analicemos, muchachos.
porque de acá ya viene sustituir. ¿Ya? ¿Cómo que sustituir? Claro, P sub A es igual a 2. Donde vea P sub A, reemplazo 2. Donde vea P sub N, precio unitario de la nuez, que pones 3 unidades. Pero cuando hayas eso, también vas a hallar el valor de Q sub A. Q sub A va a ser 0,25 menos al cuadrado, 4, menos 0,1 al cuadrado, 9. Ahí está, ¿eh? Y lo mismo que Q sub N. Q sub N 130 0,1 y aquí 2 al cuadrado menos 3 al cuadrado. Ahí está, ¿no? Ahí está, ¿no? Hay que efectuar y reemplazar. ¿Ya? Y lo que va a salir es unidades por unidad monetaria. Esas son las unidades. Eso tiene unidades. Recuerden que la función de costo, esta función de costo debe estar en unidades, a ver, como es costo, en unidades monetarias. No, ¿cómo se llama? No dice cuál unidad monetaria, ¿no? Que tú puedes decir al final que este costo varía a razón de, aproximadamente a razón de el número que sale, ¿ya? Tantos soles por unidad monetaria, ¿no? O sea, puede ser soles por sol, ¿no? Cantidad de soles por sol, por cada sol. Esas serían las unidades del costo, ¿no? Recuerda que aquí tienes una razón de cambio. Van a ser soles por cada sol en el precio de la almendra. A ver, por favor. ¿Alguna duda, muchachos? Manifiéstense, por favor. A ver, mientras van viendo esto, van pensando, porque voy a preguntar, ¿ya? Voy a tomar asistencia, chicos. ¿Ya? Voy a tomar asistencia, por favor. Ahorita, ahí está. Vamos a sacar un poco. Ahí está, ¿no? Caramba. Y ahí. ¿Listo? Voy a tomar asistencia. Un poquillo sola y sola. Aquí, por favor. Un rato, bish. ¿Listo? Académica. Asistencia. Por la cadena.
Listo, comenzamos. Por favor. Acho Quispe. Presente, profesor. Gracias. Alcalde Tafur. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, señor Héctor. Gracias. Aliaga González. Presente, profesor, buenas tardes. Gracias, señor Michel. Alvarado Mendoza. Presente, profesor. Gracias, Piero. Aymachoque. Presente, profesor. Gracias, Luis. Barrientos Pareja. Presente, profesor. Gracias, Axel. Bravo Toribio. Presente, profe. Buenas tardes. ¿Cómo está, amigo Anthony? Gracias. Bustamante Benavides. Presente, profesor. Buenas tardes. Muy buenas tardes, señor Edwin. Campana Ramos. Presente, profesor. Gracias, señor Adrián. Capcha Wipper. Carguas Romero. Presente, profesor. Gracias, John. Castañeda Bernuy. Champi Yauli. Presente, profesor. Gracias, señor David. Charaña Chambia. Charaña. Chirinos Cano. Presente, profesor. Gracias, señor Mario. Clavo Sempertegui. Presente, profesor. Excelente, mi amigo Nilton. Cuarita Platero. Cuarita. Condori Mamani. Presente, profesor. Gracias, señorita Karina. Contreras Noa. Contreras. Cruz Alvarado. Gracias, Jair. No. Espinosa Valverde. Presente, profesor. Gracias, estimado Víctor. Gamboa García. Presente, profesor. Gracias, Gary. García Valdés. Buenas tardes, profesor presente. Buenas tardes, señor Daniel, gracias. González Guamaní. Presente, profesor. Gracias, Matallón. Guamán Silvestre. Presente, profesor. Gracias, Fabián. Lucas Basilio. Presente, profesor. Buenas tardes. Gracias. ¿Cómo estás, hijita? Gracias, Italia. Martínez Solórzano. Presente, profesor. Buenas tardes. Gracias, Matallón. Mejía Morales. Mejía Morales. Miguel Zulca. Núñez Poma. Presente, profesor. Gracias, Juan. Ortega Campos. Presente, profesor. Gracias, maestro Danilo. Pareja Farfán. Presente, profesor. Gracias, caballero Álvaro. Pérez Yontop. Presente, profesor. Gracias, maestro Julius. Pineda Jorge. Presente, profesor. Buenas tardes. Muy buenas tardes, hijita. Gracias, señorita Paola. Rojas Guamán. Rojas Temple. Presente, profesor. Buenas tardes. Gracias, señor. ¿Cómo estás, hijo? Maestro Alex. Romero Morales. Presente, profesor. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes, señor Gabriel. Sandoval Quispe. Presente, profesor. Gracias. Cristian. Santiago Salvatierra. Cifuentes Montalvo.
Buenas tardes, maestro Yair, gracias. Sosa Palacios. Presente, profesor. Gracias, Joseph. Valenzuela Carguancho. Presente, profesor. Gracias, Jonathan. Vargas Deza. Presente, profesor. Buenas tardes. Muy buenas tardes, maestro Cristian, gracias. Vázquez Asenjo. Vázquez. Presente, profesor. Ah, menos mal, menos mal. Vázquez Huertas. Vázquez Huertas. Vázquez Lule. Buenas tardes, profesor. Presente. Señorita Pamela, muchas gracias. Villegas Siguas. Presente, profesor. Buenas tardes. Muy buenas tardes, maestro Joy. Muy bien, esta vez nadie escribió. Bien, ahora sí la pregunta al millón. ¿Este ejercicio se ha entendido, chicos? Por favor. ¿Qué me dices? A ver, Héctor Alonso. ¿Se entendió? A ver, está por ahí el señor Héctor Alonso del Perú. Ah, ya, excelente. Entonces continuemos. Aquí estamos en el caso 2, que es el ejemplo que hemos hecho, ¿no? Acá está la magnificación. Entonces, las variables finales pueden tener cualquier tipo de identificador. Y de esa manera, mira, podemos agregar más variables, mira, W, ahora depende de X, Y y Z. Y es una función derivable en X y Z, y también de X, Y y Z a su vez son funciones derivables con respecto a las variables S y T. Entonces, dependiendo de la cantidad de variables que depende finalmente, yo puedo comenzar la pregunta con derivada parcial o simplemente derivada. Ya, miren, aquí está la estructura de este último ejemplo. Miren, por favor. W depende de X, Y y Z. Y estas, a su vez, dependen de S y de T. Entonces, esta estructura, en realidad, se puede ser muy grande, muy abierta. Y puede, como están viendo, seguir creciendo, ¿no? Entonces, yo les hago una preguntita. ¿Ya? Yo les hago una preguntita. A ver, muchachos. A ver. Vamos a ver si esto se está entendiendo. ¿Ya? ¿Qué hace preguntar, profe? Lo siguiente, miren. Esto no. Antes que me respondan, antes que hagamos esta pregunta. Acá quiero hacer otra preguntita. Acá aparte. Fíjate. Yo tengo una función z que depende de x y depende de y. Y esta x depende de t y y también. Entonces, por algún motivo, por alguna circunstancia, hallo la derivada de z con respecto a t. ¿Sí? Esta D me salió media feita. No parece una D, parece una P. ¿Ya? Pregunto. Esta derivada, que si lo pongo así, es una función derivada. Dígame, ¿de qué depende esa función derivada? ¿Alguien podría decirme de qué depende? Acá, z depende de x, y estas a su vez dependen de t. Entonces, al derivar z con respecto a t, pregunto, esta es una función, porque date cuenta que no estoy evaluando.
Entonces, esta función, ¿de qué variable depende? ¿Quién me lo dice? A ver, respuesta por chat, no hay. Ajá, 1. ¿Qué ha puesto? Z es una función derivable de t. Pero no me has dicho, no me está respondiendo la pregunta. A ver, ¿quién ayuda? Uno más, uno más. ¿Quién ayuda a Elian? Gracias, Elian. ¿Quién me preguntó eso, Elian? Yo, Elian, he preguntado. He hecho la derivada de z con respecto a t. ¿Sí? Es derivada. Pero date cuenta que no estoy evaluando en nada. Significa que esta función derivada es otra función. Esta nueva función, ¿de qué variables depende? Eso he preguntado. Tú no me has respondido. A ver, ¿quién ayuda a Elian? Axel dice de T. Gracias. ¿Qué opina Danilo Ortega? Danilo, ¿qué opinas? Dice Daniel Andrés, dice, depende de R y S. Gracias, Daniel. Ah, lo que pasa es que Daniel está creyendo que yo estoy preguntando sobre esta de acá. Un ratito. A ver, muchachos, disculpen. Daniel, por ejemplo, ve, para que veas que no todos entienden la pregunta. Yo dije, voy a preguntar, antes de resolver esto, voy a preguntar otra cosa. Y dije, Z depende de XY y X y Y dependen de T. Y pregunté, como aquí no estoy evaluando, esto es una función. Cuando tú no evalúas la derivada, es una función. Entonces, esta nueva función, ¿de qué variable depende? Y Danilo ha visto esto. Y dice, depende, perdón, Daniel, de esta, R y S, ¿no? Ya, Danilo dice, depende de T. ¿Alguien más? Ya, no quiero hacer largo. Ya, escuchen, muchachos, escuchen, por favor. Escuchen. Si tú tienes una función como estás viendo, escúchame. Si tú no, acá, no mires acá, por favor. Esto no lo mires todavía, pero lo voy a trabajar ya. No te confundas. Esto no mires eso. Solamente pon tu atención en esto que estoy escribiendo. Si Z depende de XY y estas dos dependen de T, entonces al derivar Z con respecto de T, esta nueva función, porque no estoy evaluando, va a depender de X, va a depender de Y otra vez la nueva X y la nueva Y van a depender de T. Es decir, tú derivas y esa función que obtienes depende de las mismas variables. Repito, cuando tú derivas, después de derivar, si no evalúas, esa función depende de las mismas variables. ¿Me estoy dejando entender? Sí, profesor. Ya. Entonces, voy a hacer este ejemplo y luego voy a preguntar otra cosa. ¿Ya? Porque ustedes siempre me dicen, sí entendí, profesor, pero la verdad que me lo dicen de una manera que dudo. Me hacen dudar. ¿Ya? Mira aquí, por favor. Aquí tengo una pregunta nada complicada. Yo quiero llevar, primeramente, la estructura, ¿no? Tú generas la estructura, ¿ya? Z depende de X y también de Y. Y fíjate, cada uno de ellos depende de R y depende de S.
está. Entonces, Z depende finalmente de R y S. Sí, eso es cierto. Entonces, como depende de dos finalmente, no de una, entonces esta derivada parcial, pues evidentemente está totalmente justificada. Esta derivada parcial respecto de R va a ser igual, mira, para llegar a esta R, debo pasar primero por esta rama, X. Entonces, derivada Z respecto de X por derivada de X con respecto de R. ¿Eh? Más derivada de Z con respecto de Y por derivada de Y con respecto de R. ¿Ven? Aquí recién hemos terminado. Entonces, ahora sí, puedo empezar a derivar. Primero, Z con respecto a X. Entonces, acá, 2XY cubo. ¿Ves? Más 3X al cuadrado. ¿Ves? Ahí está. Y luego, X con respecto de R. Acá está X con respecto de R. Queda otra vez en la R, coseno de S. Ahí está. ¿Bien? Coseno de S. Ahora viene más. Seguimos acá. Más. Deriva de Z con respecto a Y. Ya. 3 veces X al cuadrado. Y al cuadrado. Más, perdón, menos 2 veces Y. Ahora sí, derivada de Y con respecto de R, otra vez. Y me queda igual E a R seno S. ¿Ves? Entonces, cuando multiplico por seno de S, mira, multiplico por seno de S, entonces, este primero sumando, esto que está acá. Esto se multiplica por S, por seno S, acá seno S, y acá seno S. ¿Ves? Entonces, el primero sumando, este primero sumando, queda así, ¿no? Vamos a esta parte, ¿eh? Acá voy a poner la derivada de Z por seno de S va a ser igual que de esto, 2XY al cubo más 3X al cuadrado, LR coseno S, seno S, más, sigo, 3 2y por LR seno cuadrado. Ahí está, ¿no? Ahora derivo el otro. Este Z con respecto a S. Entonces primero comenzó derivando Z con respecto a X. Es decir, repito este término, igualito. ¿Ve? Igualito, ¿eh? ¿Ve? Y ahora derivo X, pero con respecto a S. Y cuando derivo coseno sale menos, ¿cierto? ¿Está? Y ahora más, repito, esto que está acá igualito. Ahí está. Y ahora derivo con respecto de S. Y a la R, coseno S. Ahí está. Y ahora se multiplica por coseno. Cuando multiplico por coseno, queda esto.
¿Ya? El mismo primer término que está acá, igualito. Es el mismo primer término. Y aquí hay un menos. Menis. E a la R, seno por coseno. Más. La segunda parte que igualito también. ¿Está? Y ahora, esto por coseno. E a la R, coseno cuadrado. Mira, ve, cuando sumo, voy a sumar miembro a miembro. Ay, perdón. Esta suma, creo que más así, ¿eh? Así voy a llamar esta S. Sumo estos dos, que es a S. Fíjate, este término acá se va con esto. Son igualitos. Si lo he cambiado. En cambio el otro, sí, mira, al sumar factorizo todo esto que es igualito. Me queda seno cuadrado de S más coseno cuadrado de S. Y me queda esto. ¿Está? Y acá me queda E a la R. Y 0 cuadrado más coseno cuadrado es 1. Ahí está. Ahí está. Ahí, por favor, me dirás. ¿Me dejo entender? Jovencitos. Hola, hola. ¿Me dejo entender? Sí, profesor, todo claro. Está muy larguito. Listo. Entonces, esto quiero que lo maduren para el día de mañana, que voy a hacer un par de ejemplos más, un poquito más complicados. ¿Ya? Y ahí nomás voy a comenzar derivada direccional. ¿De acuerdo? Y ese lo terminamos el día viernes. Porque direccional sí es un poquito más largo. ¿Ya? Porque esta es regla cadena, ¿sí? Sí. Entonces, dime. ¿Hasta dónde viene la segunda PC? Muy buena pregunta, hay que preguntar los avances. Yo supongo que debe ser hasta plano tangente, podría ser, porque yo voy a hacer derivada adicional entre mañana y el viernes, y el próximo martes ya hago plano tangente. Es muy posible que sea hasta ahí. ¿Ya? Gracias, profesor. Porque es bastante tema, ya es bastante. Estar hablando de, imagínate, derivado superior, derivación implícita, regla cadena, diferencial total, diferenciabilidad, derivada direccional, plano tangente es un montón. Así que vamos a ver qué nos dicen los demás profesores. Listo, chicos. Profesor, disculpe. Dime. ¿Podría habilitar la revisión de la PC de entrada? La PC de entrada, no. No te lo puedo dar. Nunca se No, de la PC1 me refiero. Si podía habilitar la revisión para saber que no se hemos equivocado. Lo que pasa es que había una pregunta que a mí me tocó, y en otra sección, a otra me le tocó, en el cual no había clave. Era una que te pedía derivadas parciales. No, ya les parece que no me escuchaste. Yo, mira qué difícil, ¿eh? Yo siempre lo hago fuerte. Dije bien claro que iba a aumentar ese medio punto, porque esa pregunta valía medio o un punto, creo. No, valía 3 puntos. Eso le iba a aumentar a cada uno, porque yo le dije, incluso mostré la respuesta. Yo lo dije. Valía 3 puntos, profesor, esa pregunta. No, ¿cuál vale 3 puntos? En la prueba de entrada había preguntas de un punto, de medio, medio, uno, medio, medio. No había Eran solamente 3 preguntas. Valían 8. No, eran 4. No, eran 3, profesor. Eran solo 3. Ah, no, perdón. Me estoy confundiendo con cálculo diferencial. Ya, de ustedes eran 8 puntos, claro. Está bien, son 8 puntos. ¿Y cuál es el problema? Sí, lo que pasa es que como vino preguntas diferentes para todos, sí, a mí me tocó una pregunta en la cual no había clave. Sí. Ah, qué raro, porque consulté. Por eso quería que habilite la revisión.
Por eso, pues, no puedo Para evitarlo. que Es que la prueba de entrada nunca se ha mostrado a nadie desde hace 4 años. Nunca se ha mostrado. Esa prueba de entrada es para nosotros. La práctica sí la pueden ver, pero la prueba de entrada no. Nunca lo han visto, ningún alumno. Se puede comentar, sí, pero no puedes verlo. ¿Ya? Además, yo he hecho una consulta, ¿ya? Porque me estaba confundiendo con el cálculo diferencial, que hubo un error, ¿ya? Y me han dicho que no ha habido error alguno, porque eso yo no lo he calificado. El sistema lo ha calificado automáticamente. Profesor, en todo caso, podría consultarle con el profesor Alvarado. Creo que también una queja Claro, sobre una pregunta. él hizo esa pregunta. Voy a consultarlo. Sí, Cristian dice también si eran 3. Sí. Repito, Cristian, me confundí con cálculo diferencial que eran 4. ¿Ya? Y ahí eran 5 puntos. Ustedes son 8 puntos, sí. Sí. Ahí tienes toda la razón. En todo caso, para que lo tengan en cuenta, profesor, es que son 3 puntos. No, voy a escribirlo ahorita porque, ¿cómo se llama? Yo pregunté, ¿no? Porque como no lo califico, eso lo hace el mismo módulo, él lo califica, pues pensé que todo está bien, ¿no? Ya que, mira, hemos tenido varias clases y nadie me menciona nada. Tú recién, No después de una semana, no se puede revisar. Por eso te digo, le voy a preguntar si hubo alguna aclaración, algún cambio. Porque ese día, lo que me preguntaron, dije, sí, algunas consultas me hicieron y les dije, ¿no? Que estaba bien la pregunta. Ya, voy a volver a preguntar si hubo algún cambio, ¿de acuerdo? Okay, Listo, conversamos esto mañana. Cuídense mucho, chicos.